pero de todas maneras autorizan que grabe la clase. Sí, claro. Muy bien. Eh, bueno, primero voy a hacer la presentación entonces de la beta, de la alfa oxidación y seguidamente usted, profe, o quiere... Sí, después yo sigo con lo de cuerpos cetónicos y por último la síntesis de colesterol. Sí, señor. Listo. Entonces voy a compartir mi pantalla. Voy a dejar de presentar mi video para, pues para, por cuestiones de internet. Por favor, me avisan si lo están viendo. Ah, Sí, no, perdón, abrí la que no era. pero está el colesterol ahí. Ahí sí, alfa oxidación. Esperen un momentico, quito este modo. Ahora sí, ¿cierto? Sí, sí. Bueno, de antemano me disculpan, Pero pues. sí, sí, ya se está viendo bien. Sí, bueno, de antemano me disculpan que de repente estoy un poco congestionada. Entonces, de repente, pues voy a tener abscesos de tos o algo así. Esperemos que no. Bueno, muy bien. Vamos entonces, vimos con el profesor Burgos la beta oxidación y es importante porque en esta alfa oxidación lo que tenemos es unas reacciones, entre comillas, podríamos decir accesorias que permiten que se pueda dar la alfa oxidación. Ya les voy a explicar por qué. Entonces recuerden lo que estructuralmente nos había hablado el profesor. Nosotros consumimos la beta oxidación, se da sobre todo en el, eh, perdón, en el fitol, ¿cierto? Este es un ácido graso que nosotros consumimos en la dieta y básicamente lo que necesitamos es restituir este doble enlace, o no restituir, no es la palabra adecuada en bioquímica, sino cambiar la estructura para poder hacer un inicio de la degradación de ese ácido graso por la beta oxidación. Básicamente es porque las enzimas de la beta oxidación no son capaces de reconocer este enlace que hay acá. Entonces vamos a necesitar una oxidación que nos va a convertir ese fitol en ácido fitánico o fitanato, ¿cierto? Esta degradación de este tipo de ácidos grasos se da en los perixosomas principalmente. Ahora, ¿de dónde obtenemos este fitol? Este fitol está sobre todo, que como lo vemos acá, se llama 3, 7, 11, 15 tetrametil hexadecatrans 2 1-ol, ¿cierto? Ese es el fitol, esa es la parte química. Y ese, básicamente, vamos a encontrarlo en la clorofila, también lo vamos a encontrar en las carnes, sobre todo en la grasa de rumiantes, en lácteos y pescados. Y nosotros lo catabolizamos hacia la conversión de ácido fitánico.
Entonces, aquí tenemos, recordemos lo que nos habló el profesor sobre la nomenclatura que se hace de los carbonos. Entonces, por esa razón es que este tipo de oxidación se llama beta oxidación, porque necesitamos primero hacer ese cambio. Entonces, lo primero como que tenemos que hacer es tenemos que hacer la activación de ese ácido fitánico, al igual que, perdón, en la beta oxidación vamos a activarlo con la coenzima A. Una vez está activado, entonces es lo que les mencionaba ahorita, entre comillas, esas enzimas accesorias que van a convertir el ácido graso de tal manera que puedan entrar a la beta oxidación. Entonces, tenemos aquí la fitanoil coenzima hidrolasa que básicamente lo que eso es una enzima que es dependiente de hierro y de vitamina C, de ácido ascórbico. Perdón un momentico. Qué pena pues con ustedes. Y seguidamente vamos a tener una liasa que va a trabajar sobre ese producto que deja la fitanoil coenzima hidrolasa, que es el hidroxifitanol coenzima A, y esa liasa entonces va a convertir la 2-hidroxifitanoil coenzima A liasa. Lo que va a hacer es que entonces va a liberar ese primer formamil coenzima A. Este pues ya tiene otro destino en el catabolismo. Seguidamente, pues, ¿qué vamos a obtener como producto de esa reacción? Perdón. Vamos a tener el pristanal o pristanol, que por la aldehído deshidrogenasa ya se convierte en ácido pristánico. Y ya a partir de este, entonces, se da la beta oxidación. Esa beta oxidación se va a dar en los ciclos normalmente, como lo vimos en la clase anterior. Aquí es muy importante hablar sobre lo siguiente. Después de que terminemos esto acá, voy a hablar un poquito sobre esta enfermedad que nosotros la tenemos en nuestro medio relacionada con la alfa oxidación y en la enfermedad de Refsum. Y aquí es importante recordar que cuando esta vía está interrumpida, entonces va a haber una acumulación de ácido fitánico, que es lo que va a provocar la enfermedad. Entonces, miremos aquí este ácido pristánico, porque después de que tenemos este ácido graso y después de varios ciclos de beta oxidación, finalmente vamos a tener estos tres compuestos que son el isobutinil coenzima A, el acetil coenzima A y el propionil coenzima A. Algunos de estos se van entonces hacia la producción de cuerpos cetónicos, y el propionil coenzima A, que se metaboliza como ácidos orgánicos. Entonces, vamos a ver un poquito, aquí es pues para recordarles la beta oxidación, ¿cierto? Y vamos a hablar un poquito sobre la enfermedad de Refsum. Entonces, básicamente, hay dos genes que están implicados, el 90% es el PHIH, ¿cierto? Que es el que va a estar implicado y que va a hacer que se acumule el ácido fitánico.
Ese ácido y es llamada una enfermedad perixosomal. Este es uno pues de los famosos de las personas más famosas con enfermedad de Repson. Esta es una enfermedad que ese acúmulo de ácido fitánico va a producir una serie de anomalías. Presenta, por ejemplo, anosmia, que es que no se puede, no se sienten los olores. Pueden presentar catarata, retinosis pigmentosa, que es decir, es esa retinosis pigmentosa les provoca que tengan, no toleren muy bien ver la luz. Y las dos principales manifestaciones a largo, pues con el desarrollo, la evolución de la enfermedad, son la neuropatía periférica y la ataxia cerebulosa. También pueden presentar sordera, actosis, anomalías esqueléticas como ya vimos, problemas cardíacos, sobre todo con arritmias cardíacas. Y básicamente esta enfermedad no tiene un tratamiento específico, se hace una restricción dietaria para prevenir sobre todo la miopatía, los problemas neurológicos o la neuropatía. En países desarrollados se hace la determinación de la concentración de ácido fitánico en, en plasma y en orina, y entonces de acuerdo a la concentración muchas veces se les hace plasmaféresis o lipaféresis. Como la mayoría de ellos tienen problemas a nivel cutáneo, entonces pues se les recomienda pues cremas hidratantes. Uno de los problemas que ellos presentan también a largo plazo es una pérdida importante de masa corporal. Bueno, esto era lo que tenía para decir de la parte de la beta oxidación. De la alfa, Natalia. Perdón, de la alfa oxidación. Entonces seguimos con la cetogénesis, ¿o qué, Sí, Natalia? señor. Bueno, ya. Sí. Ah, un momento, por favor. Un momentico, yo cuadro la... ¿No? No. Yo salgo aquí si No. Muy bien, ahora sí, profe, adelante. Listo, bueno. Bueno, buenas tardes otra vez. Vamos a ver cómo se sintetizan los cuerpos cetónicos. Bueno, lo primero que hay que decir es que el órgano que sintetiza cuerpos cetónicos es el hígado, solamente el hígado. El hígado sintetiza los cuerpos cetónicos en unas condiciones muy particulares. Cuando el organismo está sometido a una restricción de combustibles, por ejemplo en un ayuno prolongado, o por ejemplo cuando hay una patología como la diabetes tipo 1 descontrolada, en esos casos en donde el organismo está sometido a un estrés por falta de combustibles, se produce pues una lipólisis aumentada, como ya vimos en una ocasión anterior. Esos ácidos grasos que viajan en la albúmina a partir del tejido adiposo se reparten por todo el organismo, llegan al hígado. El hígado capta esos ácidos grasos que se están produciendo en el tejido adiposo, pues el hígado y otros tejidos, pero en el hígado esos ácidos grasos se someten a beta-oxidación. Empieza la beta-oxidación y en la beta-oxidación, como revisamos esta mañana, se acumula acetilcoencinado.
El acetilcoenzima A se desprende de los ácidos grasos cuando se someten a beta-oxidación. Cuando revisamos alguna vez el ciclo de Krebs, nos dimos cuenta que el acetil-CoA se condensa con oxalacetato. Esta es la primera reacción del ciclo de Krebs y eso produce citrato. Esa es la primera reacción del ciclo, ya estamos dentro del ciclo, se libera la coenzima A y estamos dentro del ciclo. Pero las concentraciones de oxalacetato dentro de la mitocondria son muy reducidas. Este es uno de los metabolitos que están en más baja concentración de los intermediarios del ciclo de Krebs. O sea, si la producción de acetil-CoA es muy alta, puede llegar un momento en que se supera la capacidad del ciclo para metabolizar ese exceso de acetil-CoA. Porque, repito, la concentración de oxalacetato no es tan alta. Cuando ese exceso de acetil-CoA supera la capacidad del ciclo para metabolizarlo, el ciclo se satura. Y ahí es donde se activa la la cetogénesis. Entonces la cetogénesis no está activada en todo momento, no solamente cuando el ciclo de Krebs a nivel del hepatocito se supera por un exceso de acetil-CoA, cuando hay una lipólisis aumentada. Entonces el hígado empieza a sintetizar cuerpos cetónicos. Esa síntesis de cuerpos cetónicos busca. Los cuerpos cetónicos son combustibles metabólicos de origen lipídico, como vamos a ver enseguida. Y lo que se busca es, cuando el hígado está sometido a ese exceso de combustibles, el hígado lo que hace es derivar esos combustibles a través de los cuerpos cetónicos para que sirvan de sustrato energético a las demás células. Inclusive el cerebro puede llegar el momento en que puede utilizar cuerpos cetónicos como combustible, en forma alterna pues a la glucosa. En un ayuno prolongado, en una cetogénesis importante, el cerebro puede derivar una parte importante de su metabolismo energético a partir de los cuerpos cetónicos. Entonces, la cetogénesis se puede visualizar, es como una forma de evacuar un exceso de combustibles que le está llegando al hígado por un exceso de lipólisis. Entonces el hígado hace esa síntesis de cuerpos cetónicos es para repartir cuerpos cetónicos que vengan a representar una forma de combustible hidrosoluble, no hay que transportarlos, hidrosoluble de origen lipídico. Es una forma de combustible hidrosoluble de origen lipídico que puede ser aprovechado por muchas células. Prácticamente todas las células pueden utilizar cuerpos cetónicos. Por ejemplo, los neocitos del corazón utilizan una gran cantidad de cuerpos cetónicos. Una gran cantidad de sus metabolismos energéticos por cuerpos cetónicos. ¿Cuáles son las reacciones? Las reacciones son intramitocondriales y son reacciones muy sencillas. Primero, dos moléculas de acetil-CoA se condensan. Una tiolasa sintetiza esta primera reacción, sintetiza este primer compuesto en esta reacción. Dos moléculas de acetil-CoA producen acetoacetil-CoA. Eso lo hace una tiolasa, que es una enzima mitocondrial. Acetoacetil-CoA. Después se incorpora a esta molécula, se incorpora otra molécula de acetil-CoA. O sea que llevaríamos 3 moléculas de acetil-CoA. Y eso nos da HMG-CoA. O sea, hidroximetilglutaryl-CoA. Por eso la enzima se llama hidroximetilglutaryl-CoA sintasa, porque es una enzima que va a condensar acetoacetil con acetilo. El HMG-CoA, este es un intermediario que vamos a revisar ahora con la profesora Natalia. Estas mismas reacciones que estoy mencionando aquí son las reacciones iniciales de la síntesis de colesterol, solo que aquí están ocurriendo en las mitocondrias
Y ahorita que revisemos con la profesora metabolismo del colesterol, vamos a ver que esas reacciones suceden en el citoplasma. Pero aquí dentro de la mitocondria se sintetiza HMG-CoA. Después el HMG-CoA, por una enzima que se llama HMG-CoA liasa, entonces sintetiza acetato y se libera una molécula de acetil-CoA. Eso lo hace la HMG-CoA liasa. Y aquí se sintetiza el primer cuerpo cetónico, que es el acetoacetato. El acetoacetato después se puede convertir en acetona. Esta conversión en acetona se puede hacer espontáneamente cuando hay un exceso de acetoacetato, se descarboxila. La descarboxilación del acetoacetato produce acetona. O también tenemos un acetoacetato descarboxilasa que puede catalizar esta reacción. La acetona se puede utilizar, mucha parte de la acetona se expulsa por la respiración porque esto es una sustancia muy volátil, pero el organismo puede utilizar la acetona, por ejemplo, la puede convertir en ácido láctico y se puede utilizar como combustible. El rendimiento energético es menor porque aquí ha perdido un carbono, aquí ha ocurrido una descarboxilación, o sea que se ha eliminado una molécula de CO2 y por eso la acetona tiene un rendimiento energético menor que, por ejemplo, el acetoacetato. Después el acetoacetato también se puede convertir en beta-hidroxibutirato. El beta-hidroxibutirato es el otro cuerpo cetónico. Entonces, los tres cuerpos cetónicos son estos: el acetoacetato, el beta-hidroxibutirato y la acetona. Esta conversión implica que la mayor parte de los cuerpos cetónicos que circulan por la sangre lo hacen en forma de beta-hidroxibutirato. El beta-hidroxibutirato es el cuerpo cetónico que predomina en la circulación. Tenemos más beta-hidroxibutirato que acetoacetato. Estos cuerpos cetónicos son captados por células periféricas, como dije ahorita, y una vez que entran a una célula, por ejemplo una célula muscular, este acetoacetato o el beta-hidroxibutirato, esto se convierte en dos moléculas de acetil-CoA. Y el acetil-CoA se puede utilizar como combustible. Entonces, por eso, lo que les mencionaba hace un rato, eso es una forma de transportar combustible metabólico de origen lipídico, pero soluble en agua. La ventaja que tienen estos cuerpos cetónicos es que son solubles en agua. Y eso implica que las células periféricas pueden utilizar esos cuerpos cetónicos como combustibles, oxidándolos pues como cualquier acetil-CoA que venga de cualquier otro combustible. ¿Qué hay que decir sobre esta producción de cuerpos cetónicos? Esto es lo que se llama cetogénesis. Y esto se da pues en las condiciones que acabamos de mencionar. Pero estos cuerpos cetónicos, aquí estamos mencionando las bases conjugadas. Acetoacetato y beta-hidroxibutirato son las bases conjugadas del ácido acetoacético y del ácido beta-hidroxibutírico. Estos cuerpos cetónicos se sintetizan realmente, es como ácido acetoacético y ácido beta-hidroxibutírico, pero estos ácidos, que son ácidos orgánicos, tienen un pK muy bajito. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se producen inmediatamente se disocian, se convierten en las bases conjugadas, que son estas, pero simultáneamente se liberan protones. Cuando estas bases conjugadas se forman, entonces el ácido acetoacético se convierte en acetoacetato más un protón. El beta-hidroxibutirato, el ácido beta-hidroxibutírico se convierte en beta-hidroxibutirato más un protón. Entonces la producción de cuerpos cetónicos, como estos son ácidos moderadamente fuertes, se disocian totalmente, liberan protones. En condiciones normales, en una persona que tenga una cetogénesis que no sea muy cuantiosa, estos protones que se están liberando
consumen bicarbonato y el bicarbonato, o sea, la capacidad pues amortiguadora de la sangre a través del bicarbonato logra neutralizar esos ácidos derivados de los cuerpos cetónicos. Pero si la producción de cuerpos cetónicos es muy alta, como sucede por ejemplo en una diabetes descompensada, en un ayuno prolongado, una inanición por ejemplo, esa producción de protones puede superar la capacidad de amortiguación de la sangre y ahí es donde la cetogénesis se convierte en una cetoacidosis. Cuando se supera la capacidad de amortiguación de la sangre, el pH empieza a bajar y el paciente, porque ya es un paciente, empieza a entrar en una acidosis metabólica por cuerpos cetónicos. Ese es el principal inconveniente de esta forma de repartir combustible. Esta forma de repartir combustible es muy eficiente, pero tiene ese principal inconveniente, que cuando se supera la capacidad de amortiguación de la sangre, el paciente entra en una acidosis metabólica que puede ser letal para el paciente. Bueno, esto es lo de la cetogénesis, eso era lo que tenía que decir Natalia. Muy bien, profe. Bueno. Deme un momento, voy a parar la grabación para que no quede ningún ruido.